Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos mis hermanos. Doy gracias al Señor porque continuamos cada miércoles, cada domingo, entrelazando nuestros corazones en la búsqueda del consejo de nuestro Dios, que es nuestro Padre. Yo, agradecido con el Señor por sus vidas, quiero con humildad y mansedumbre decirles que felicito a los que están conectados, porque han entendido que el Cairo de Dios es más importante que el Cronos del hombre. Cairo de Dios es el tiempo de Dios en el cual nos metemos y nos sintonizamos armónicamente en un mismo sentir. Vamos a orar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Padre, en esta mañana, Padre, día 12 de octubre, Señor, agradecidos por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, hacemos lo que tenemos que hacer. Como siervos inútiles, somos servidores, Señor, en tu reino. Somos hijos. Esa es una posición que usted nos ha dado, porque nos ha dado un lugar en su corazón, en su reino, pero nos ha dado un servicio como credencial de que somos hijos de Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo dice que Él vino no para ser servido, sino para servir, la misma naturaleza hay en tus hijos, que somos servidores y que no venimos para figurar ni para que nos sirven ni para enseñorearnos, sino para servir con amor bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias por este día. Bendecidos estamos, totalmente bendecidos por la fe, la esperanza y el amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, vamos, hermanos, hermanas, a tocar un tema que es bien delicado. Y quiero empezar con una introducción así un poco que motive lo que el Espíritu Santo va a hablar. El Día de los Varones, no ayer 11, sino el 4, hace 2 sábados, estábamos en una palabra que Dios trajo a través de nuestro hermano Orlando. Que por nada estemos afanados, sino que regocijados en el Señor, siempre regocijados. Y él hablaba acerca de que las circunstancias no pueden vencernos a nosotros. Tenemos que estar anclados en la fe, la esperanza y el amor. Pero luego en un WhatsApp personal él me hizo una pregunta de algo que estaba en la palabra y que él sabía lo que él estaba hablando, pero él quería profundizar más. Entonces yo le contesté y prácticamente dije lo mismo que él sentía. Pero luego tocamos otro tema, algo relacionado, y él me dijo, ¿usted qué piensa de esto? Entonces yo le mandé al pastor, le dije esto y esto, pero él dijo algo. Esto es verdad, pastor, pero esto es algo delicado, me dijo él, que tiene que saberse hablar. No se puede hablar así, se tiene que saber hablar. Eso me llamó la atención. Y me quedó en mi corazón en toda la semana. Y yo le decía al Señor, estabas hablando usted, Padre, a través del hermano. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que tocar temas delicados muchas veces? Y Dios me dio esta palabra y el título de este mensaje es los que no heredarán el reino de Dios. Hay una determinación que solo Dios sabe de gente que a través de las edades no van a heredar el reino. Es más, usted no crea que ya porque usted confesó a Jesús y tiene un nombre inscrito en el libro de la vida, usted va a caminar de la misma manera que caminó hasta donde encontró a Jesús. Hay una nueva manera de vivir. Te dice la palabra que todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación. Entonces tenemos que cuidar lo que Dios dice que nos impedirá entrar al reino. Y por eso en esta mañana vamos a leer lo que dice la palabra en el libro Primera de Corintios. La palabra que está escrita, Primera de Corintios 6. Y dice la palabra en Primera de Corintios 6, vamos a leer a partir del versículo 9. Dice la Escritura:
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Estas cosas están escritas para que nosotros las meditemos. Pero claro, a veces nosotros venimos con la hoz a cegar el campo donde hay trigo, hay cizaña, y dice la palabra que hay tiempo para sesgar. No es el tiempo de la siega que uno venga con el hacha, el machete y con la hoz a decapitar a seres humanos que viven contra la naturaleza de Dios. Y no les hablamos con amor para que ellos puedan ser redarguidos, enseñados, instruidos, convertidos y alcancen la salvación tan grande que nosotros alcanzamos. ¿Qué dice la palabra? Generalmente los predicadores de la palabra despotricamos y descalificamos a aquellas personas que viven contra natura a lo que es la naturaleza de Dios. Si bien es cierto que la Biblia lo establece, también es cierto que carecemos de misericordia para decir estas verdades. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando hay conexión del Espíritu, que una palabra que el hermano me dio, algo muy delicado, me dijo él. Dios me dijo, esto que vas a hablar es muy delicado, porque metes la hoz y te vas a llevar a trigo y a cizaña, y te vas a llevar también cosas que no están todavía para cegar. Los cogollos de las plantaciones todavía no hay. Es decir, hay un renuevo que está ahí, pero están haciendo contra natura, pero no podés arrancarlo. Tenés que decirlo con amor, porque no estás calificado para agarrar, avergonzar, descalificar y tirar al cesto del lago de fuego a un afeminado, a un borracho, a un idólatra, cuando la palabra los puede cambiar. Amén, hermano. Eso significa que la compasión humana tampoco es el mejor consejo para que estas personas tengan un arrepentimiento verdadero conforme al diseño bíblico. Tenemos que entender que la palabra de Dios es sí y amén. A ver, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces en los gobiernos y en las instituciones morales crean condiciones para que la gente que vive contra natura a la voluntad de Dios se puedan adaptar al mundo. Crean leyes donde pueden casarse hombre con hombre, mujer con mujer, y lo hacen porque según ellos tienen misericordia. Y yo creo que el sentido, el motivo ante los ojos de los hombres no es malo, porque todos los hombres tenemos que tener aceptación en el amor que Dios nos ha dado, pero con la palabra pueden ser cambiados. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos ver a estas personas porque las ofendemos, las tiramos y ya no pueden ser parte de nosotros, cuando los podemos recibir por la misericordia que Dios tiene para ellos. Así, de la misma manera que Dios fue movido a misericordia para traernos a nosotros de ese mundo de maldad, también nosotros debemos de traer a esas personas para predicarles y enseñarles la palabra con amor. Por ejemplo, dice la palabra, vamos a leer y vamos a ir, este sería un mensaje para varios domingos, hermano. Para varios domingos sería esto. ¿Por qué le digo eso? Porque realmente está establecido que nosotros tenemos que ver qué calificativo tienen estas personas. Dice la palabra, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Una persona injusta es alguien que no ha sido justificado por la sangre del Cordero. El único que puede justificar al ser humano es Dios a través de su Hijo. Cuando nosotros conmemoramos la Santa Cena, la carne y la sangre que tomamos simbólicamente es para hacer memoria del sacrificio de Dios.
de Jesús en la tierra. Y entonces, por esa sangre es que somos salvos, justificados, redimidos, por esa sangre preciosa y ese sacrificio de amor. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de lo injusto, significa que nadie puede justificarse por su propio medio. Entonces, dice, no erréis, ni los fornicarios, ok, ni los fornicarios. Entonces, para que nosotros podamos entender, tenemos que ver quién es una persona fornicaria, porque no podemos hablar de algo que no conocemos. Dice la palabra que es la persona que tiene relaciones fuera del matrimonio y generalmente con una mujer ligera a cambio de dinero. Casi toda la iglesia maneja que un fornicario es alguien que se acuesta sexualmente con una pareja que no está unida en matrimonio. Pero la Biblia habla de que fornicario es aquel que vende una posición que Dios le dio por dinero. Es decir, que si yo soy un pastor y yo de repente me veo atraído por una oferta política para ser candidato por un partido y aspirar a una magistratura y dejo el pastorado, soy un fornicario, porque estoy vendiendo mi pastorado por algo que me llama la atención, por dinero. Y como dice, pastor, ¿dónde está eso, pastor? Vamos a leer lo que dice la palabra en Ezequiel 6. Dice la palabra en Ezequiel 6, 9. Los que de vosotros escapen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Repito, hermano, los que de vosotros escapen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí. El pueblo de Israel se volvió a los ídolos, se volvió a los baales, vendieron el legado y el pacto que Dios había hecho con sus padres, porque miraron en los pueblos paganos atractivos y vendieron su posición. Ah, pastor, pero también eso nos puede confundir, porque yo quiero que usted me dé un versículo que sea más todavía, más contundente. Ok, ¿qué dice la palabra? La palabra que dice está en lo que dice la palabra, a ver, fornicario. Por ejemplo, un pastor en Hebreos 12, 16. Vamos a ver qué dice la palabra en Hebreos 12, 16. Hebreos 12, 16. Dice la palabra, los que rechazan la gracia de Dios, es el subtítulo. Vamos a leer desde el 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú es un fornicario, de acuerdo a la ley de Dios, porque él, teniendo una primogenitura, una posición que Dios le dio, la vendió. Entonces, nosotros los cristianos tenemos que ir más allá de los simples conceptos que la Real Academia habla cuando define y tiene conceptos de palabras de nuestro lenguaje español. La palabra fornicación en la Biblia, conforme lo que Dios nos da, es que no podemos vender una posición que Dios nos da. Si somos asignados a ser ministros de la palabra, nosotros no podemos vender esa posición por otra posición, porque no solamente es insensatez para con Dios. ¿Cómo no vamos a sentirnos defraudados cuando vemos a hombres que Dios usa tremendamente en su reino
y de repente abandonan la vestidura pastoral, apostólica, y buscan posiciones políticas para ser magistrados de los hombres y no de Dios. Y hasta hoy Dios nos respalda con su palabra. ¿Cuántos pastores dicen, Dios me dijo que yo voy a ser presidente de esta nación? Hasta hoy no hemos visto un solo pastor que haya sido presidente. Porque Dios me habló y Dios me dijo, yo voy a ser presidente de esta nación. Se meten, no ganan, se quedan con diputaciones y se acostumbran, se adaptan porque vendieron su posición. Eso es un fornicario. Entonces, no solamente piense que aquellos que no conocen a Dios fornican, los que estamos dentro del cuerpo de Cristo, si no entendemos la palabra, fornicamos contra Dios. ¿Quiénes más, dice la Escritura, que no heredarán el reino de los cielos? ¿Quiénes más? Dice la palabra. Vamos a ir ahí lo que estamos hablando, 1 Corintios. Ahora, quienes no van, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ya sabemos que están relacionados, son de la misma familia. Idólatra es aquella persona que tiene una mirada y su corazón puesto en una creación de Dios, ya sea un hombre, como lo dijimos en una prédica anterior, ya sea en un político, en un artista, en un cantante, en una institución. Si yo como pastor creo que mi pastorado es por la cantidad de ovejas que yo pastoreo, ya me estoy idolatrando por la congregación. Nunca un hombre, una mujer de Dios debe apartar su mirada en Jesús. Por eso la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de todas las cosas. Pero vamos más allá, los afeminados. ¿Qué significa la palabra afeminado? Es que el Señor nos habla y nos va llevando de paso en paso. Dice que una persona afeminada es alguien que tiene gestos y actitudes. Las mujeres de los hombres y los hombres de las mujeres. Además tiene características femeninas o masculinas en su personalidad y en su comportamiento. ¿Qué significa eso, hermano? No es necesario que lleguemos al hecho de tener un contacto carnal, pero sí también lo descalifica, aunque lo vamos a leer. Pero una persona afeminada, vamos a hablar de un hombre, le gusta vestirse con cosas de mujeres, le gusta andar con chapitas que no son utensilios de varón, y usted le dice a él, eso es malo, pero tened esperanza. Tenemos que decirle con amor las cosas, pero no podemos aplaudir y decir, no, ellos también tienen derecho a vivir. Y muchos consejos de los hombres son buenos, pero son temporales. Y hay mucha gente que hace leyes y hace códigos para favorecer a estos hermanos, digámosle, pero los llevan directamente a una segunda muerte, porque ante la constitución de Dios, ellos no van a heredar el reino de Dios. Nosotros tenemos que entender primero la naturaleza caída de los que no heredarán el reino, pero no podemos tampoco descalificarlos. Yo ahorita en el espíritu, pero tenemos que ir, usted como pastor, usted como pastora, ¿por qué usted escucha, no usan pantalones las hermanas? Porque esas son vestimentas de varón. Esa es una persona afeminada o masculinizada, porque la palabra lo dice. Tenemos que entender que no tenemos comportamiento. Un varón que le gustan cosas de mujeres, pero eso usted medítelo a la luz de la palabra. El Espíritu Santo le va a ayudar. Afeminado, una persona, un hombre que tiene comportamiento de mujer o una mujer que tiene comportamiento de hombre. Pero dice la palabra, ni los que se echan con varones. Ahí sí hay una relación sexual. ¿Qué significa? Que esa persona ya entró en un contacto con un hombre o una mujer que no tiene aprobado por Dios su estatus, porque son matrimonio, y entonces el templo que Dios ha hecho se ha convertido en un centro de prostitución. Ahora, ¿cómo se lo tenemos que decir? Yo sé que me está viendo la iglesia ahorita. Yo no puedo llevar este mensaje a un prostíbulo o a un lugar de afeminados, de gay. Tengo que hablarles con amor a ellos. Pero usted tiene que entender que hay cosas ocultas también en el corazón de muchos hermanos que tenemos que saber, algunos si tienen tendencia.
de estas cosas que no aprueba Dios para heredar el reino. Pero gloria a Dios pues que este tipo de personas no están ahí. Pero vamos ahora a las cosas que sí pueden estar en la iglesia. Dice la palabra que fornicario, pues, la persona que tiene relaciones, pero que vende lo que Dios le ha dado. Vende la posición que Dios le ha dado. Pero dice la palabra que tampoco los avaros heredarán el reino de Dios. Aquí sí podemos tocar que puede haber en el corazón de algunos de nosotros esta condición. ¿Qué es un avaro? Avaro es una persona que vive con ansia de tener placer, de tener mucha riqueza, muchas cosas y no las quiere compartir con nadie. Ese es un avaro. Si yo soy un hombre que recibo muchos depósitos de Dios y me quedo con ellos, los guardo solo para mí y no los quiero compartir con alguien, soy un avaro. Claro, la manera rápida de entender es cuando relacionamos la avaricia con el dinero. Pero dice el Señor que avaro es aquel que tiene placer por acumular cosas y no las quiere compartir con nadie. El Señor me ha estado hablando y yo se lo digo con valentía. ¿Cuántas ropas puedo tener y yo no las comparto con nadie? Estoy empezando a hacerlo y no con dolor, sino con alegría, porque la palabra me ha confrontado. Una persona tiene 20, 30, yo lo he dicho otras veces, 40, 50, 60 vestidos, no sé cuántos pantalones, y ni se los pone, pero él quiere tenerlos ahí. Ese es un avaro, porque no los quiere compartir con nadie. Tu ciclo ya pasó, puedes darlo. Un avaro es una persona que también, por ejemplo, si yo tengo enseñanza y estoy lleno, mi biblioteca, mi archivo está lleno de enseñanza y todas, y yo las he hecho y solo las doy cuando estoy en la plataforma. Yo, como le digo al hermano Jacobo, después que yo predico esta enseñanza, yo se las doy a él, para que él le saque más. Y probablemente cuando él hable va a hablar cosas aún mayores y más profundas de las que yo estoy hablando, porque es una enseñanza del Espíritu. Una persona avara es el que retiene. Una persona que no hace las cosas no es solícita para compartir con alguien. No crea que solamente es el tacaño que está fuera de la iglesia. En la iglesia tenemos que tener cuidado, hermano, porque esto te puede descalificar. Acuérdate que la palabra te confronta. Nosotros no tenemos excusa. El día que nos presentemos ante Dios, esta palabra te va a juzgar si verdaderamente la creíste. Dice que ni los ladrones heredarán el reino de Dios. ¿Qué es un ladrón? Es una persona que tiene el hábito de apropiarse de cosas que no le pertenecen. Y yo me ponía a pensar, pero en la iglesia casi todos estamos sanados de eso en el proceso de perfección que Dios nos está dando. Pero verdaderamente yo me ponía, pero Dios me puso algo que yo nunca lo había escuchado. Lo compartí con la pastora. Dios me dijo, hay ladrones de guante blanco, me dijo el Señor. Pero eso sí, ya los fui a buscar al Google. ¿Qué cosa es un ladrón de guante blanco? Y dice que el ladrón de guante blanco es un ladrón fino, que tiene tantas habilidades para robar, que lo que se roba no lo daña. Él lo deja igual, intacto. Son aquellos que roban piezas de arte carísimas. Aquellos que roban joyas, que roban cosas y las tocan con tanta sutileza que las pueden llevar sin que ellas pierdan valor. Recuerda que un ladrón común te desbarata la casa y se lleva se lleva lo que le interesó. Pero en la iglesia habemos muchos que somos ladrones de guantes blancos, me dijo el Espíritu. Ustedes tienen que cambiar. ¿Y cómo me lo puedo explicar, Señor? Un ladrón de guante blanco es aquel que sutilmente le saca el dinero a la congregación. Le lleva por enseñanzas incorrectas. Hermano, yo le voy a decir algo. Usted sabe que la palabra dice que el diezmo es una honra para Dios. Y yo le digo sinceramente, pues, de que Dios lo ha bendecido. Pero si usted no diezma o no ofrenda, a usted se le van a retener las bendiciones. Es una manera sutil de decirle, vos estás así porque no me das el diezmo, no me das. Ese es un ladrón de guante blanco.
Pero si yo le digo al hermano, mira hermano, le voy a decir algo, el diezmo no ha sido abolido, la ofrenda no ha sido abolida, Dios ama al dador alegre. Si usted tiene en su corazón dar, hágalo con alegría, hágalo con entusiasmo, voluntariamente, para que Dios sea honrado, pero délo con toda la libertad. Dios lo ha bendecido, a mí me agrada tenerlo como un hijo espiritual, yo lo bendigo, le doy las enseñanzas del Espíritu, que usted lo poco, lo mucho que pueda dar, délo con amor y con alegría, pero no se enlace, no se sienta y no se autoculpabilice, porque eso no, pero un ladrón de guante blanco hace cosas de una manera sutil para extraer. También tiene una persona de guante blanco, cuando los hijos vienen creciendo y vienen no reclamando ellos, sino el Espíritu Santo, que los promocionemos, que ellos lleguen al lugar donde estamos para que elyo también sean usados por Dios. Pero digo, hermano, mire, usted tiene un ministerio poderoso, pero yo sé que Dios no me ha hablado. Usted va a ocupar este lugar cuando Dios me diga, no se preocupe. Pero en mi corazón está no darte ese lugar. Te lo digo de una manera tan sutil que me creé que yo te estoy llevando por esas sendas correctas, pero no. En mi corazón es nunca darte lugar. Te estoy robando el llamado. Ni los ladrones heredarán el reino de Dios. ¿Qué podemos decir de esta enseñanza? Que nosotros tenemos que cuidarnos de las cosas que Dios dice que no heredarán el reino de Dios. Vamos a ver otra parte de la Escritura donde nosotros podemos ver otra porción de los versículos. Leamos Apocalipsis 21:8. Vamos a leer Apocalipsis 21:8. ¿Qué dice la palabra en Apocalipsis 21:8? Dice el Señor que cuando venga la nueva Jerusalén, ya en el tiempo que la esposa del Cordero esté con el esposo, la nueva Jerusalén va a ser para los salvos y para los que pasaron en el tribunal de Cristo, y las obras que el Espíritu Santo hizo en nosotros son aprobadas. Pero dice el Señor, ahora bien, yo no estoy hablando de los que se quedaron en la gran tribulación. Yo no sé, estoy hablando de los que van directo al trono blanco, sino estoy hablando de la iglesia. Y dice el Señor en el 7, Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es el juicio para la gente que ni siquiera fue salva. Pero hay gente que fue salva, pero que no alcanzarán, que dice la palabra en Apocalipsis 21:8, creo que es el que acabamos de leer, Apocalipsis 21:8, que dice la palabra. Vamos a leer el 21:8 de Apocalipsis, dice la palabra. Vamos a leer el 22:15, dice la palabra. (21:15) dice, vamos a leer del 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Aquí vienen los que no heredarán. Más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Mira, hermano, estos atributos que nos descalifican, tenemos que corregir en amor, pero con severidad y amor a los que estamos dentro de la iglesia. Pero aquellos que están fuera de la iglesia, tenemos que darle un mensaje de amor para que ellos sepan que ellos también están destituidos de la gloria de Dios. Más bien ellos están como el primer colador. Pero nosotros tenemos que cuidar de no ser lo que la palabra dice que nos descalifica. El mensaje se llama los que no heredarán el reino de Dios. Y usted tiene que entender, como yo, de que nosotros
tenemos que vivir a la luz de la palabra. Un homosexual es una persona que tiene inclinación hacia personas del mismo sexo. Eso no va con nosotros. Pero esto sí va con nosotros. Dice que ni los maldicientes, ni los abominables heredarán el reino de Dios. ¿Quién es maldiciente? Una persona que siempre habla mal de los demás. Es un detractor irredento y tiene la costumbre de denigrar o destruir la buena fama de las personas, sea quien sea. ¿Cuántos de la iglesia somos así? Descalificamos al gobernante de la nación. No importa si se equivocan, Dios va a hacer la justicia. Pero usted comienza a andar despotricando a todo el mundo. Usted, siendo un pastor, siendo un ministro, siendo un profeta, no estamos calificados para andar despotricando, hablando mal de nadie, porque eso nos descalifica para heredar el reino de Dios. Qué bonito es que nos digan, sí, pastor, usted es aquí, usted es bueno, no se preocupe, usted es un ciudadano de la nación, tiene derecho a opinar porque usted es un ciudadano, usted no se puede quedar callado. Y de una manera lisonjera, el diablo me va llevando a que yo diga, sí, este gobierno no ha hecho nada. Y comienzo, esa es una palabra maldiciente. Los sabios tenemos que entender las estratagemas del diablo, las artimañas del enemigo, porque él sabe que si de tu boca sale una palabra que denigra a otra, te convierte en un maldiciente. Yo te amo, hermano amado, y está en mi corazón que las verdades eternas las conozcamos y las vivamos para no cometer errores. No podemos denigrar a nadie porque nos convierte inmediatamente en maldiciente. Los abominables, dice, tampoco entrarán. Eso es una persona que ha violado una prohibición de Dios y que merece ser condenado. Todo lo que Dios te dice que no hagas y lo hace, te convierte en una persona abominable. La palabra te dice, sé obediente a las palabras, a los principios, pero si vos no entendés, no crea. Yo he tenido la experiencia de personas que se despegan de nosotros y tienen toda la libertad de hacerlo. Pero ayer que estaba yo celebrando la Santa Cena, Dios me ponía, alguien que toma la Santa Cena creyendo que está limpio y que anda abominando lo que yo he establecido como una prohibición que no se haga, esa persona no heredará el reino. Y yo he visto personas que se han salido de la cobertura del Espíritu Santo a través de nosotros y toman la Santa Cena, como que si tomaran un pan y un vaso de fresco. Usted cree que parece que no pasa nada, pero sí va a pasar. Porque esa persona, de manera insensata y de manera simple, está cometiendo errores que no debería de cometer, que lo llevan a ser descalificado, a no recibir la herencia que nuestro Padre tiene para nosotros. Nosotros tenemos que empezar por nuestra propia casa. Tenemos que empezar por el Espíritu, porque así es como tenemos que ver las cosas. Mire qué tremendo, que dice que la venida del Señor está cerca. Y Él dice que en Apocalipsis, Juan, estas palabras son fieles y verdaderas. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Dice el Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que hace y ama la mentira. Hermano amado, no quiero extenderme más porque creo que la palabra está establecida. Medita en tu corazón y pongámonos a cuenta con el Señor. No vaya a ser que sea muy tarde cuando despertemos y no heredaremos el reino de los cielos. Dios le ha dado esta palabra a nosotros para que no nos jactemos de que somos y no somos. Estos atributos que yo estoy hablando, todos maldicientes, avaros, ladrones, abominables,
Eso están aún en la iglesia, nos persigue ese espíritu. Sé que lo que es afeminado, lo que es un homosexual, creo que no, porque sé que Dios ha limpiado nuestro cuerpo, pero dice la palabra que una gota de levadura leuda toda la masa. Y me va a decir, pastor, eso era en la ley sigue vigente. La diferencia es que quien cumple la ley es el Espíritu Santo, porque la gracia nos ha sido dada para cumplir toda la ley por medio del Espíritu Santo. Esta mañana, que quede en tu corazón este mensaje: los que no heredarán el reino de Dios. Y te repito los versículos que estuvimos hablando para que los tengas en tu corazón. Hablamos 1 Corintios capítulo 6, versículos 10 y 11. Hablamos de Ezequiel capítulo 6, versículo 9. Apocalipsis 21, 8. Apocalipsis 22, 15. Efesios 5, 5 y Hebreos 12, 16. Creo que solo me falta lo que está escrito en Efesios y vamos a leer qué es lo que dice el libro de Efesios. Efesios capítulo 6 dice la palabra, lo vamos a buscar. Efesios 6, vamos a ir a la palabra. Dice la palabra en Efesios 6. Así es lo que dice la palabra, hermano. Sé que esta plataforma, Efesios 5:5 es la palabra. Amén, hermano. Efesios 5:5 dice la palabra. Mire, para que usted vea que no estamos hablando de la gente del mundo. Dice el Señor, anden como hijos de luz. Andemos como hijos de luz. Con esto terminamos. El versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, ni robos, pues, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y aquí está la revelación de que se está refiriendo a la iglesia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y dice la palabra que no debemos de juntarnos con aquel hermano que llamándose hermano anda en estas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nosotros estemos haciendo las cosas que el mundo hace. Y hoy dice el apóstol Pablo, no hablo de los fornicarios del mundo, sino aquel hermano que llamándose hermano anda en estas cosas. Así que en esta mañana damos gracias al Señor por su palabra. La palabra nos exhorta y endereza lo torcido de nosotros. Si Dios nos dio la palabra que Él va a enderezar todo lo torcido, estas son medicinas del cielo para lo torcido sea enderezado. Póngase en pie y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te bendigo en tu nombre maravilloso y poderoso, porque tenemos que entender que Jesús es el Señor, que creemos y tenemos convicción en nuestro corazón que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro. Son las buenas nuevas del Evangelio. Mientras haya esperanza, busquemos al Señor, porque Él está presto para socorrernos. Padre, yo bendigo a tus hijos, a tus hijas, que han escuchado esta palabra, para que la mediten en su corazón de día y de noche. Y que en esta palabra encuentren delicia, para que sean como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a nuestro tiempo, que ninguna hoja cae en nosotros y por fe todo lo que tocamos prosperará. Padre, yo declaro la bendición suya por medio de su Santo Espíritu, Señor, de que estamos siendo redarguidos, corregidos, instruidos, enseñados, a fin de que tus hijos y tus hijas seamos enteramente preparados para buenas obras. Gracias, Padre, por darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque con corazón
amoroso, compasivo, iremos a los perdidos y tocaremos estos temas con amor. Hablaremos a los afeminados, a los homosexuales, a las prostitutas, a las lesbianas, que ellos son importantes para el Señor, que esas son condiciones temporales, pero que si ellos creen que Jesús es el Señor, Dios los limpiará de todo lo torcido en ellos. Que nos dé amor el Señor, para que no seamos una iglesia acusadora, que jactándonos de ser hijos de Dios, acusamos y descalificamos a ellos que están en un mundo de maldad y que están participando de las obras de maldad y que son como ovejas de matadero, porque no tienen refugio, no tienen esperanza y creen que su esperanza es dar el último suspiro, mas no saben que hay un lago de fuego que los espera, igual como a nosotros, pero así con la misma misericordia, con la misma compasión, con el mismo amor que Jesús nos toma a nosotros. Nosotros somos heraldos para llevarles la palabra. Gracias, Señor, te bendecimos y te alabamos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendecido, hermano. Shalom.